Buenas a todos. A punta de clics van a terminar soltando toda la película, dejando un poquito de lado las obvias comparaciones con la superior versión animada y habiendo superado el tema de que aquí hay poca iluminación. Mi problema es esta escena. Ariel parece que va a besarse con el príncipe, tal y como es su objetivo, pero es ella quien aparta la cara, cuando en la versión original era él por vergüenza. ¿Por qué ella no quiere besarlo aquí? No lo sé. Sospecho que hicieron algún cambio drástico al tema del contrato con Úrsula, porque de otra forma no me lo explico. Lo que significa que uno de los pilares fundamentales de la obra no está. Por lo tanto, parece que no habrá una gran urgencia. Con respecto a los animales, se siguen viendo extraños. Sí hay cierta iluminación, pero no compensa la falta de todo el coro y los bailarines animales. Por cierto, el ave canta bien, así que ya imaginarán qué chiste no está. Con respecto a la luz azul que habíamos visto anteriormente, resulta que son los peces, incluyendo a Flounder, que no sé cómo es que me van a justificar en una película que busca ser más realista, peces que no brillan en la realidad lo estén haciendo. Y sí, nuevamente llaman mucho la atención del par de príncipes, quienes ahora sí parecen encontrar la situación más agradable. El que los peces les escupan agua parece divertir al príncipe. Aquí se me hace raro porque de pronto ella lo toca como si estuviera preocupada o algo así. Y luego cambia un poco la expresión, o sea, él la toma de la mano pero medio poniéndose serio. El hiperrealismo le va fatal a esta película. Y por alguna extraña razón, ahora sí parece que ella considera romántica la situación. Y el tema con los animales no es solo la falta de expresividad, sino también lo que están haciendo. Por ejemplo, en esta parte se supone que Sebastián, emocionadísimo, debería estar ahorcando al pajarraco, que obviamente no se puede hacer esa escena por el realismo, ya que las pinzas de Sebastián son demasiado pequeñas para su cuello. En serio, Sebastián me incomoda muchísimo. No es broma cuando les digo que se lo mostré a mi sobrina de 8 años y me dijo que si le llega a salir de noche le dan 3 infartos. Sí, aquí somos muy creativos con ese tipo de cosas. Y llegamos a la escena donde parece que se van a besar. Sin embargo, está muy mal construida. Sé que no es la escena completa, pero estoy segura de que si pongo la versión original desde el momento en el que dejan de hablar sobre el nombre de Ariel, le encontraré más sentido al que quieran besarse en ese momento que con esta. Y por supuesto caen al agua, aunque aquí no se llega a mostrar en ningún momento a las morenas, o eran anguilas, ahora no me acuerdo, creo que son morenas. Con respecto a la canción misma, para ser justa decidí buscar la versión original en inglés, ya que nunca la había escuchado, y aún así noté una gran diferencia con respecto al ritmo y la entonación del artista. Personalmente me parece que esta nueva versión es bastante inferior a la original, y sé que esto puede caer en lo muy subjetivo, claramente. Lo que sí no me parece tan subjetivo es que para ser una película que su intención es atraer un público nuevo a los clásicos, no es lo suficientemente vistosa para los niños pequeños, además de que es larga, ya se sabe que va a durar más de 2 horas. Y teniendo en cuenta que la mayoría del público adulto que creció con el clásico le tiene poco o nulo interés, no digo que vaya a fracasar la película, seguramente tendrá un buen primer fin de semana, solo me parece que no va a ser un gran éxito como se podría haber supuesto en otros tiempos. Sí, también me enteré de la denuncia del colorismo allá en Corea. Solo a los progres se les ocurre ponerse con esas tonterías. Obviamente, en cada país van a elegir a una artista a la que consideren adecuada. Seguramente a esta chica la eligieron porque es muy famosa allá y tendrá una voz preciosa. Ya veremos
qué pasa con el resto de actrices o cantantes que le harán la voz en los respectivos doblajes. Y eso solo es prueba de lo que les estaba diciendo anteriormente. Si dejamos de hablar del tema de la Sirenita, no decimos nada sobre ella, ni en el estreno, ni unos días después, los propios progres encontrarán cómo destruirla, porque nada les es suficientemente para ellos. Todo puede ser siempre más progre, más inclusivo y más representativo, aunque realmente es muy obvio que no saben de qué están hablando. A ver, yo tengo varios proyectos que estoy trabajándolos y en varios tengo protagonistas de piel bastante oscura, pero ninguna tiene rastas, ni les he puesto algún peinado característico de nada, es que ni siquiera de palenquera, y eso que soy de la costa atlántica. Y estoy bastante segura de que eso podría llegar a molestar a algunos progres, porque todos los personajes de la ficción deben ser de alguna manera reflejos de la realidad, según ellos, y tocar temas de luchas sociales. Lo que es bastante ridículo si tenemos en cuenta de que muy realista no es tener a una chica con la cantidad de melanina de Halle Berry en la época en la que se ambienta la historia y el lugar específico en la que ocurre. Me parece que ya no había esclavitud para aquella época, me refiero a, ya sabes, los prejuicios sociales que habían en aquel entonces y que los progres, aunque digan que no, están contribuyendo a traer al presente. Bastante lamentable. Francamente no tengo interés en ver esta película. Sé que bromeando estoy diciendo que si alguien me soborna me la vería, pero es que incluso si alguien me paga la boleta, la botana y me da un extra, porque la verdad es que yo no tengo que pagar pasaje si no me queda caminando, igual no iría a verla. No le encuentro ningún tipo de atractivo a la película, además de que en estos momentos no estoy precisamente obligada a reseñar cada película que sale, si entienden a qué me refiero. Acabo de poner un enlace a mi obra La Haya del Señor, que se encuentra en Booknet, está completamente gratis. Todo por mi parte, chao.